Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la Alquimia Interna. Soy Rodrigo Shambú. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la búsqueda del maestro tántrico y vamos a continuar con la historia de Naropa, cómo conoció a su maestro. Cuando hablamos de la búsqueda de un maestro dentro de una religión convencional o institucionalizada, normalmente es relativamente sencillo encontrar un punto de referencia. Está el sacerdote, el rabino, el erudito budista, etc. Existen credenciales, estudios, títulos y una estructura que nos permite identificar quién puede ocupar ese lugar. Pero en el Tantra la situación es muy diferente. El Tantra se ocupa de un ámbito de la realidad que está fuera de lo que normalmente acepta la sociedad, y por eso no podemos saber de antemano dónde vamos a encontrar a nuestro maestro, cómo va a ser esa persona o de qué manera va a presentarse. Para los Siddhas, que son los seres iluminados que vivieron en la India del siglo VII al siglo XII, la búsqueda del maestro fue una parte fundamental y muchas veces traumática de su camino. Hay algo muy interesante en esto. No encontramos realmente al maestro hasta que existe suficiente desesperación en nosotros como para abandonar la esperanza de que existe alguna otra solución para nuestro problema fundamental. Mientras sigamos pensando que quizá esta estrategia funcione, que quizá aquella otra nos ayude, que quizá exista otra manera de resolver nuestra situación, seguimos buscando alternativas. La búsqueda del maestro comienza cuando estamos dispuestos a permanecer con la pregunta y con nuestra situación existencial sin tratar inmediatamente de distraernos o escapar de ella. Esto aparece claramente en la historia de Naropa. Naropa pasó meses vagando por la jungla, después de que se le presentó la Dakini, que les conté en el episodio pasado, que le dijo, ve hacia esta dirección y ahí vas a encontrar a mi hermano. Bueno, entonces pasó meses vagando por la jungla, preguntando a diferentes personas si habían visto al hermano de la Dakini. Encontró a muchas personas, pero ninguna era el maestro que estaba buscando. Finalmente llegó a un pequeño monasterio en lo profundo de la jungla. Estaban a punto de almorzar y lo invitaron a comer. Naropa entró y cerraron las puertas, como era costumbre en aquel momento. Cuando alguien cierra las puertas, el que está, en los monasterios, el que está dentro bien y el que se quedó afuera, pues ya ni modo. Mientras estaban sirviendo la comida, apareció de repente un mendigo. Era un hombre sucio, maloliente, con el cabello largo y lleno de piojos. Naropa entró y cerraron las puertas como era costumbre en aquel momento. Mientras estaban sirviendo la comida, apareció de repente un mendigo. Era un hombre sucio, maloliente, con cabello largo y lleno de piojos como les había dicho. Y para colmo, comenzó a freír peces vivos sobre el fuego del monasterio. Aquello era completamente inaceptable. No solamente estaba matando seres vivos, algo que iba en contra de las reglas, sino que además estaba haciendo algo que podía poner en peligro el propio monasterio. O sea, si alguien se enteraba de que estaban matando animales y friéndolos, pues a lo mejor le quitaban el soporte económico a ese monasterio. Así que los monjes golpearon al mendigo, abrieron la puerta y lo echaron. Pero Naropa se dio cuenta de algo. Ese era el hombre que estaba buscando. No sabía exactamente cómo lo sabía, simplemente lo reconoció. Quizá fue una sensación parecida a la que había tenido anteriormente cuando se encontró con aquella anciana que se le había aparecido. Y efectivamente, aquel mendigo era Tilopa, el maestro de Naropa. Bueno, esta historia muestra algo muy importante acerca del Tantra budista.
Muchas veces el verdadero maestro se encuentra precisamente en aquello que más despreciamos, en aquello que consideramos socialmente inaceptable o que no encaja con nuestra idea de cómo debería ser la espiritualidad. La puerta más improbable puede ser exactamente la puerta que necesitamos encontrar, abrir y atravesar. Esto también nos lleva a una diferencia fundamental entre la espiritualidad convencional y el enfoque del Tantra. Muchas veces pensamos que la espiritualidad consiste en ir cada vez más arriba, ser cada vez más puros, más buenos, más elevados, hasta alcanzar una especie de santidad extraordinaria. El Tantra propone algo diferente. En lugar de subir, tenemos que bajar. Tenemos que descender dentro de nuestro propio ser, hacia las profundidades de nuestro dolor, también de nuestro sufrimiento, de nuestra confusión. Podemos imaginarlo como una pirámide invertida. Mientras más descendemos dentro de nosotros mismos, más cerca estamos de aquello que necesitamos encontrar. Y cuando llegamos hasta el fondo, cuando estamos completamente atrapados por nuestra propia situación, nuestro karma y nuestra manera de ser, precisamente ahí es donde encontramos la puerta. Y esa puerta es diferente para cada persona, Lo que para uno representa lo más bajo, lo más doloroso o lo más despreciado, para otro puede ser algo completamente diferente. La meditación es importante precisamente porque nos permite hacer ese viaje hacia abajo. Cuando meditamos, nos sentamos, observamos y nos abrimos a experimentar lo que ocurre dentro de nosotros, cuando dejamos de estar constantemente distraídos y ocupados con 1.000.000 de cosas. Poco a poco comenzamos a descender dentro de esa pirámide de nuestro ser. A veces el camino se vuelve oscuro, pero finalmente encontramos la puerta. Ese fue, en cierto sentido, el regalo de Naropa, haber encontrado la puerta en la persona que aparentemente era la más despreciable de todas. El mendigo que había sido expulsado del monasterio terminó siendo exactamente el maestro que estaba buscando. Después de encontrar a sus maestros, los siddhas, comenzaron a trabajar con ellos de una manera muy cercana e íntima. Y aquí aparece otro aspecto importante del Tantra, la relación entre maestro y discípulo. Muchas veces imaginamos al maestro tántrico como alguien sentado en un trono elevado, impartiendo enseñanzas desde arriba. Pero en la tradición de los siddhas, el maestro era ante todo una persona de realización. Se preguntarán ustedes, pues, ¿realización de qué? Y la respuesta es, pues, de la naturaleza de la realidad. Una persona que a través de la práctica ha logrado desprenderse de sus preconcepciones, de sus ideas acerca de cómo debería ser la realidad, de sus esperanzas y de sus miedos. Cuando esas capas y esas defensas desaparecen, la realidad puede mostrarse de una manera increíblemente intensa y brillante. Y el maestro tántrico era alguien que encarna esa experiencia y que quiere compartirla con otros. Por eso, en última instancia, todas las prácticas, todos los estudios y toda la relación entre maestro y estudiante tienen un propósito: conducir al discípulo hacia esa experiencia ilimitada de la realidad. La liberación desde esta perspectiva no consiste en escapar del mundo ni en entrar en otro lugar o en otro tipo de realidad. Consiste en encontrar la raíz y la esencia del mundo en el que vivimos. Implica abandonar la negación y la ceguera y comenzar a ver las cosas exactamente como son. El maestro nos pone frente a frente con aquello que normalmente queremos evitar. De alguna manera nos vuelve a colocar frente a aquella anciana que Naropa encontró al principio de su viaje. Una figura que aparece desde un lugar completamente inesperado y que nos muestra una existencia mucho más grande y genuina. Los siddhas, después de años de práctica y de trabajo sobre sí mismos,
alcanzaron su propia realización y ellos mismos se convirtieron en maestros. Por ejemplo, Naropa fue maestro de, que me lo sé, así como Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa. Entonces fue maestro de Marpa. Y bueno, gracias al sacrificio de incontables generaciones de practicantes, esta tradición ha podido mantenerse viva a nuestros días. Y bueno, gracias a que generación tras generación hubo personas dispuestas a sacrificar sus esperanzas y sus sueños por una experiencia genuina de lo que es la realidad. Y gracias a este sacrificio de esas personas, de esos maestros, de esos practicantes, esta tradición del Tantra continúa disponible para quienes están dispuestos a emprender el viaje. Así que bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Te agradezco haber llegado hasta el final. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, si crees que este episodio le puede servir a alguien más, pues te lo agradecería si lo puedes compartir, darle me gusta, dejar algún comentario en la plataforma en la que lo estés escuchando. Sin nada más por el momento, me despido. Soy Rodrigo Chambó y nos escuchamos en el siguiente episodio de La Alquimia Interna. Muchas gracias.